que eres un artista Oh. que ha decidido expresar historias ajenas a través del arte. Cuando ya comienzo que el cliente entiende que esta es una conversación acerca de su vida, ahí es donde yo comienzo a ver qué tipo de clientes. Los que tengan la seguridad de que su historia de vida no es incomodidad. Para mí Venezuela sigue siendo un muy buen recuerdo, sigue siendo una muy buena maestra, pero sigue siendo una herida abierta todavía. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Renaissance Podcast. Hoy tengo el gustazo de tener conmigo a un invitado que les va a encantar porque hoy tenemos a un artista, a una persona que se lleva dedicando toda su vida a crear arte a través de la historia de muchas personas. Entonces, no quiero tirarme aquí 5 minutos presentándolo, lo voy a hacer directamente. Omar, bienvenido. Muchísimas gracias, Diego. De verdad, la invitación para mí me cayó de sorpresa. Primero, porque tengo que ser súper honesto. Y segundo, lo vi como una oportunidad y una ventana para lo que tú acabas de decir. Que la gente comience a casarse de una buena manera con el arte. Que hoy en día estamos muy mal casados y muy mal relacionados. Así que gracias por la invitación. No, a ti por venir, porque la verdad es que contar con tu visita para mí es un placer enorme. Gracias. Bueno, Omar, me gustaría empezar para que la gente pueda ir conociéndote, pueda saber quién es Omar. Si puedes hacer una breve presentación de ti, por favor. Fíjate, soy venezolano, vivo acá en Nueva York hace prácticamente 7 años. Por la misma situación de mi país, me vi en la obligación de cambiar de coordenadas. Te está hablando una persona que fue muchísimas versiones antes de la versión que está sentado justo en este momento. Fui ingeniero por más de 18 años en Venezuela. Llegué a trabajar en el mundo corporativo por 18 años en una de las empresas más importantes a nivel mundial de petróleo. Y por ya esos temas de Venezuela me cambio de coordenadas y llego a Nueva York. En una aventura que yo llamé cambio de coordenada por urgencia, porque estaba atravesando una situación bastante complicada desde el punto de vista de, digamos, de una gran pérdida del norte. Y Nueva York me ha enseñado y me sigue enseñando que todas las oportunidades son, uno, nuevas, y segundo, le das el significado que tú quieras ser. Y es por eso que hoy en día está contigo una persona totalmente distinta de 48 años, que si me pidieras decir cuál es la mayor diferencia, aproveché todas las oportunidades que el cambio me dio y me ha dado. Esto a grosso modo, esto digamos a vuelo de pájaro, como decimos en Venezuela. Wow. Entonces, bueno, una presentación bastante corta, pero oye, directa, ¿no? Un poco para saber, este es Omar, ¿no? Sí. Aquí no nos vamos con muchos líos. Oye, me gustaría un poco volver a lo que fue Venezuela, cuando vivías en Venezuela. ¿Cómo fue tu vida allá? Venezuela para mí significa cumplir con lo que la gente pedía de cualquier profesional. En nuestra cultura, y quizás esto pasa también en tu país y en Latinoamérica, nos definen un plan desde que nacemos hasta que tengamos una edad para tomar decisiones. Vengo de una familia súper conservadora en donde era importante educarse, estudiar, recibir un título universitario y sobre todo tener una vida estable. Venezuela para mí sigue siendo la escuela de mi lado profesional. Venezuela para mí significó el saber haber escogido una mala carrera, haber tomado una decisión en un camino en donde no me reconocía, pero era la necesidad de pertenecer a algún grupo o a alguna universidad o a alguna formación, y eso me llevó a mí a estudiar ingeniería. Mala decisión, siempre lo digo. Estaba ubicado en un talento que no me pertenecía, obligándome a pertenecer a un área que no quería.
Y Venezuela para mí significó por muchos años estabilidad, tranquilidad y seguridad, porque tenía a mi familia y tenía mi círculo de afectos muy, muy cercanos. A lo que ya este piso no está, me encontré totalmente pulverizado. Entonces, para mí Venezuela sigue siendo un muy buen recuerdo, sigue siendo una muy buena maestra, pero sigue siendo una herida abierta todavía. Ya veo. ¿Y la decisión por la cual decidiste venirte a los Estados Unidos fue por la situación actual de Venezuela? No habrá No mucho habrá de explicar. de explicar, de profundizar en ello, ¿no? Literal. ¿Con qué edad decidiste venirte a los Estados Unidos? Yo llegué aquí con 42 años y quizás cuando escuchen esta conversación mucha gente se va a sentir identificada porque el ser humano se mide por edades. Si tú tienes 20, tú tienes que tener tu fase más productiva. Estás en la época de rebeldía, estás en la época que no sé qué hacer, estás en la época de crear ideas, pero cuando ya la gente comienza a ver 40, 50, 60, es como si estuvieras viendo tus últimos capítulos de una serie de cualquier streaming, cualquier cosa. Y piensas que vas a ir en decadencia y vas cerrando ciclos. Cuando yo llego aquí a una edad en donde me tocó trabajar como restaurante, en donde no tenía ni la más mínima idea del mundo en donde yo me metía. Nunca mi reproche fue de haber estado en un mundo corporativo, llegar a un mundo en donde era una cocina, un ambiente distinto, un lenguaje distinto, unas metas distintas, con el círculo en donde tú te desenvolvías. Eso me permitió a mí explorar áreas totalmente nuevas porque yo dije, yo llegué a este país con una intención de un cambio, pero ese cambio va a ser total. De mentalidad, de círculo de amistades, de pensamiento, de ideas y de proyectos. Y eso me ha permitido crear hoy en día muchas formas de ser con una misma fuente que sigo siendo yo. Y por eso es que yo digo que yo llegué con 40 años, pero con una experiencia de 60 años. Y es por eso que yo siempre digo que a las oportunidades se le miran de la forma que tú decidas mirarla. Y la tomas si tú tienes la conciencia de tenerlas y de disfrutar esa oportunidad. Y para mí sigue siendo una muy buena oportunidad de este país. Ya veo. A mí me pegó mucho la cabeza lo que dijiste de cómo las edades van reflejando la manera en cómo vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que entre todo lo que son nuestros 20 tomamos decisiones un poco más llevadas a la rebeldía, ¿no? A un poco también al ocio, ¿no? No somos muy conscientes de que es una edad idónea en la cual nuestro cuerpo está recargado de energía para poder hacer más cosas de las que nosotros solemos pensar. Literal. Entonces, para mucha gente, inconscientemente, solo se dejan llevar por las influencias que no quiero decir amigos, porque también puede ser círculo cercano. Te dicen, oye, vamos de fiesta, una cervecita, ¿no? Y fácilmente uno dice que sí, ¿no? Pero eso se vuelve un hábito y inconscientemente el tiempo va pasando, los años van pasando y cuando ya vas alcanzando, te vas acercando a los 30, te das cuenta que ya lo que hiciste en tus 20 fue más que todo. Y ni siquiera te das cuenta. Porque ni siquiera has disfrutado del mejor regalo que nos dio el universo, que es la unicidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos únicos y que no tenemos por qué compararnos porque no somos moldes de fábrica, empezando por ahí, tú comienzas a vivir una vida prestada. Y en ciudades como esta, que escandila el brillo, que ensordece la música de los locales, el pertenecer. Porque si no visitas un lugar top, no eres popular en esta ciudad. Si no utilizas la ropa de marca, no calas en ningún lenguaje de ningún círculo importante. Sí. Tú tienes que reinventarte. Y ese proceso no todo el mundo tiene la capacidad. Todo el mundo dice, con 40 tú vas a morir en un restaurante. Con 20 años está la rebeldía de
la rumba, de la fiesta, del alcohol, de todo lo que tú quieras. Y ya las personas vemos como si estuviésemos subiendo el volumen a un equipo. Y cuando ya vemos a los 60, la gente comienza a adormecerse. Y tanto que no solo físicamente, sino mentalmente. Ya no es incapaz de tener una idea porque siente que no está en el tiempo. No tiene la capacidad de levantarse o de crear hábitos nuevos porque siente que ya lo que le queda es el hueco en el cementerio. Y vive su vida en retroceso. Y empezamos a repetir frases como: yo ya lo que hice, lo hice. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Yo estoy aquí y lo que me queda es descansar. Y esa narrativa mental te hace un daño, Diego, muy profundo y tú no te das cuenta. Cuando tú te das cuenta, ya tú tienes 60 años, envejecido no por los años, sino porque tú te mataste a los 30. Porque tú te limitaste a crear por el miedo al rechazo, por el miedo al qué dirán y por el miedo a decir, yo ya estoy muy viejo para eso. Y yo siempre he preguntado, ¿quién dice el tiempo de que uno es viejo para cualquier cosa? Eso es una narrativa que nos la hemos creído. Tú tienes oportunidad hasta el último suspiro de tu vida. Yo pienso que es una idea que la sociedad ha intentado inculcar en todos lados para que los humanos nos sintamos de cierta manera controlados por lo que los demás dicen, ¿sí me explico? Y también de que uno cuando va escalando en las edades, ¿no? Cuando uno ya 40, 50, 60 años, también hay que reconocer que el cuerpo también va debilitándose. Obvio. Entonces, lo que tú podías hacer con 20 años, no Ya puedes no. hacerlo con 50. O lo puedes hacer, pero te va Una a costar velocidad mucho distinta, más. Exacto. una experiencia distinta, pero que la edad no sea el impedimento absoluto, a menos que sea una condición física limitante, que de verdad te haga inmovilizar, que te haga... Eso es otro tema. Pero si tú estás con tus 5 sentidos alineados, que lo último punto en tu lista de en contra sea tu edad. Que esa sea la última, el último punto de tu checklist en donde tú puedas seguir arrancando un proyecto. Por eso es que te comentaba al principio que cuál había sido ese objetivo. Porque en cuanto a crear este podcast, en cuanto a crear tu proyecto de vida, porque ni siquiera este proyecto se llama podcast, este proyecto se llama conversación, pero no, tú fuiste un poco más allá, es querer ampliar tu círculo porque siempre ha tenido algo de querer hablar, de querer conocer, de querer indagar. Y eso se llama curiosidad. Y la curiosidad en estos tiempos está totalmente metida en una nevera. Porque ya no somos curiosos, porque ya nos metemos en las redes, ya nos metemos en cualquier inteligencia artificial, ya nos metemos en cualquier otro tema y dejamos que otros tengan la curiosidad que nosotros hemos perdido. Claro, es una curiosidad que intentamos que otro nos pueda responder para que así nuestra necesidad se pueda satisfacer. Es bastante interesante como por ejemplo el auge de la inteligencia artificial, el ChatGPT, por dar un ejemplo, ¿no? Me incluyo también cuando tengo alguna pregunta de cualquier cosa en general, ¿vale? Y uno va directamente, porque es lo más rápido, ¿no? Uno no tiene que pensar mucho en a quién preguntarle, ¿no? Y ya te da una información, pero vamos, o sea, que tú te quedas alucinando de dónde has sacado todo eso, ¿no? Literal. Y si tú fueras a una persona de carne y hueso y le hicieras la misma pregunta, a lo mejor no sería la misma manera en cómo te la va a responder. No. El detalle, la precisión, digamos, la certeza, sí, no lo va a tener. Totalmente. Entonces son armas de doble filo que uno tiene que tener muy en cuenta en estos tiempos. Porque claro, es el tiempo en donde hemos tenido la mayor información a la mano, porque con un clic tú ya tienes la información a la mano. Pero es una época en donde la flojera mental está aumentando terriblemente. Ya no pensamos, ya no creamos, y es ahí donde yo te digo que estamos casados mal tenemos un mal matrimonio con el arte, porque solamente, y más en estas ciudades, en donde el arte solamente está confinado en los museos, los grandes museos, los museos de renombre, tarifas altas, y no nos damos la oportunidad de tener experiencias distintas con un tema que para nosotros sigue siendo importante, porque somos creadores. Tú te das cuenta que todo esto lo has creado tú porque tú eres un ser creador. Curioso, autodidacta, dinámico. Tienes cualidades en la cual has llegado a tener este espacio con un nombre que hoy en día es un proyecto de vida tuyo. Totalmente. Eso no lo hemos aprovechado
muchas personas en estos tiempos. No se aprovechan. Sí, y también pienso que también el conformismo, ¿no? Pocas veces la ambición que nos lleva a conseguir algo se queda estancada a mitad de camino. Entonces, siempre que se incentiva, ¿no? El mantenerte consistente, el mantenerte haciéndolo para que así vayas a Así materializar es. esa idea que tienes en tu cabeza, ¿no? Pero como te digo, el conformismo siempre que va mucho más allá y eso es lo que ha provocado que mucha gente no quiera Generar más generar ideas. más. Y bueno, nada de eso también te afecta a tu autoestima, Literal. a tu autoconfianza, ¿no? En muchos aspectos psicológicos. Y es muy triste saberlo, Ujú, es muy ujú, triste saberlo. ujú. Y más en estos tiempos en donde esa inmediatez nos ha llevado a limitar nuestros talentos, a creernos cosas que ni siquiera sabemos que tenemos, a tener una narrativa mental que de tantas veces la hemos repetido que ahora forman parte de nuestra identidad. Y por eso es que vemos gente hablando de cosas sin experiencia en las redes sociales y los que tienen experiencia o conocimiento pasan a un segundo plano porque lo que predomina hoy en día es los efectos especiales, qué tanto puedes hablar o no en redes, qué tan alegre y puedas transmitir. Entonces nos hemos encasillado y nos hemos limitado en nuestros talentos. Yo te aseguro que no te imaginabas nunca tener el espacio que tienes hoy en día, la gente que has conocido por este proyecto y sobre todo los talentos que has desarrollado. Pero es porque tú tuviste un momento en donde tú, bueno, vamos a sentarnos y vamos a sentirnos. ¿Qué dice Diego? ¿Vas a hacer el podcast? Voy a buscar un socio. Si el socio se va, si el socio se queda, ¿quién tiene el talento? ¿Quién va a poner esto? Es un checklist que tú tienes que hacer de tus propias habilidades, de sentarte. Yo siempre he dicho que en las universidades presentamos unas pruebas para medir nuestros conocimientos, porque nosotros no nos aplicamos exámenes para medir nuestros talentos, nuestras capacidades, pero es porque no hemos tenido la suficiente conciencia de poder decir hacia dónde voy y para qué voy. Es complicado porque yo siempre he dicho que la sociedad hoy en día está a una velocidad muy distinta. La velocidad de las ciudades, la velocidad de la tecnología y la velocidad del alma, del cuerpo, como tú lo quieras llamar. Y Vale. ambas se están moviendo en velocidades tan distintas que no vamos a encontrarlas por inercia. Por casualidad, estas dos señoras no se van a encontrar. La velocidad del mundo con la velocidad de tu alma y de tu conciencia jamás se van a encontrar si no eres tú el que ponga una alcabala y que digan, momento, vamos a encontrarnos, conversen, hablen y conózcanse. Si tú no eres el punto de inflexión, no va a haber forma ni manera. ¿Por qué? Porque estamos viajando en velocidades distintas y esta tiene un objetivo distinto y tú tienes un objetivo distinto. Y cuando a ti te preguntan cuál es tu objetivo, tú dices, cualquier persona aquí en esta ciudad, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, ganar dinero para ayudar a mi familia en mi país y pagar la renta. Cuando yo le pregunto a muchos clientes que ahorita estoy en este mundo del coaching, cuando yo le pregunto, y además de todo esto, de trabajar, estas 6, 7, 12 horas, ¿qué más haces? Y la pregunta es dormir. Y yo, ok, además de dormir, que necesitamos descanso, ¿qué más haces? El mundo y el papel en blanco aparecen en escena. Entonces yo siempre he dicho, creas en donde tú creas, en Dios, en Buda, en el unicornio azul, en lo que tú quieras creer. Yo no creo que ese ser crack de los crack haya creado y hacerte único para que tú limites tu vida en trabajar y en dormir. Claro. Eso me parece fatal. Fatal porque al final te limitas a un estilo de vida que no te permite hacer mucho más. Y conformarte. Es que volvemos a lo de antes. Al final te conformas con la vida que llevas, con la rutina, ¿sabes? Al final no decides por ir un poco más allá de sobresalirte, o sea, de que ya ves tu seguridad en donde estás. Literal. Entonces, ya ese miedo de sobresalirte, de buscar algo diferente a lo que estás acostumbrado a hacer, es lo que
no te genera suficiente confianza. Y volvemos a lo de antes, es miedo. El miedo es lo que paraliza al ser humano. El miedo en todo sentido. El miedo siempre que va a estar ahí. Pero yo siempre he dicho que el miedo es tu primer saboteador. Y yo aprendí a ver el saboteador como un amigo. Porque ese saboteador te está protegiendo de algo. Sí. Algo. Total. El miedo. Ok. ¿Al miedo a qué? A hablar. Ok. ¿Qué te estás protegiendo a ti a no hablar? No, porque es que tengo un acento distinto, porque tengo un lenguaje corto, porque no tengo el vocabulario. Estudia. Ok, ya tienes un checklist de decir, vamos, sí. Este saboteador me está diciendo, tienes que prepararte. Pero es que no tenemos esa necesidad. Y cuando hay necesidad, tú buscas la manera de suplir esa necesidad y de empezar a buscar. Yo soy un defensor número 1 de que la gente tiene que tener un propósito en la vida. Y ese propósito tiene que estar muy por encima a un matrimonio, unos hijos, porque eso quizás es el plan estándar, el del combo. Yo tengo un símil que yo hice una vez en una de estos reels, en donde yo decía que si tú quieres que te pasen cosas extraordinarias, tú tienes que hacer cosas extraordinarias. Y esa señora extraordinaria es muy exquisita. Es como si tú tuvieras en un conjunto residencial, en una urbanización, y tú quisieras conocer a Extraordinaria. Pero Extraordinaria tiene a la vecina la disciplina, la constancia, la preparación. Tú tienes que hacerte amigo de todas ellas para que tu vecina, la Extraordinaria, entre a tu casa y tú comienzas a explotar ideas extraordinarias. Nadie ha sido gigante si no ha aprendido a caminar entre los gigantes. Eso es absurdo. Y si tú tienes un proyecto de vida como este, tú eres el ejemplo claro de eso. A ti te hace levantarte temprano, tener un cronograma, ajustar horarios, comenzar a platicar, a conocer gente, a ver la luz, a conocer edición, a conocer el espacio. Y eso no lo hace cualquiera. Tener un propósito de vida te hace escarbar en lo más profundo de tus habilidades y cualidades. Y al final de todo, yo te aseguro, Diego, que tú al final del día, cuando grabas un episodio, conoces una persona, aprendes a editar, tú te sorprendes y tú dices, wow, yo no me imaginaba que yo era bueno para edición. Yo no me imaginaba que yo iba a resultar ser bueno comprando cosas electrónicas. Yo no me imaginaba. Eso te está potenciando como ser humano. Y ahí nos estamos quedando atrás. Sí, sí. Me gustaría hacerte una pregunta más adelante que va relacionado a la nueva generación y, bueno, como lo ves, ¿no? Me gustaría preguntarte acerca de quién eres hoy en día, Omar. He investigado un poco de ti y lo que sé es que eres un artista que ha decidido expresar historias ajenas a través del arte. Me gustaría saber cómo empezaste a dedicarte a eso y por qué. ¿Qué significado tiene para ti todo ese proyecto en la cual quieres contar historias con el arte? Por un gran error, comencé con esta marca que hoy en día se llama Vi, que es digamos, mi gran proyecto que hoy en día gira todo. En el 2020 ocurre lo que para mí fue la mejor de las cosas, que fue el encierro de la pandemia. Con esta cosa siempre había pintado, siempre, por mi carrera también se me desarrollaba el arte de poder pintar, porque agarré una ingeniería en donde el dibujo era importante, que era la geología. Cuando llega la pandemia, yo tenía tanto tiempo en mi casa que yo dije, tengo que empezar a mover algún proyecto en redes sociales. Y lo que más se me acercaba era pintar y dibujar. Yo dije, bueno, voy a buscar unos rotuladores, unos marcadores para hacer unas cosas de caligrafía y empezar a tomar fotos y postear. Yo entro a la tienda con estas restricciones teníamos que estar pocos en las tiendas, no teníamos que tener contacto físico. Yo agarro un paquete que veía que eran unos marcadores. Cuando yo llego a la casa, resulta que estos marcadores no eran unos marcadores normales, sino eran acuarelables. Significa que su base era la acuarela. Yo no tenía, Diego, ni idea lo que eran esos lápices acuarelables. Mi capacidad de curiosidad
comienza a ver qué puedo hacer yo con esto. Y me empiezo a meter en el mundo de las acuarelas. Si tú a mí me preguntas hoy en día qué es lo mejor que un ser humano puede tener para desarrollar paciencia, concentración, foco, las acuarelas. Las acuarelas tienen vida propia, porque tú tienes que combinar dos elementos. El pigmento, que es la acuarela, y el agua. Y ambas tienen vida propia. Tú quieres pintar un micrófono en acuarela y el bendito micrófono no te va a quedar como tú quieres que te quede por acuarelas. Porque a lo que tú entras con agua, el agua comienza a fluir en el papel y va a empezar a colorear con tonalidades que tú ni siquiera quieres. Eso me llegó a entender que la vida son acuarelas y aguas jugando en un juego perfecto. Y empecé a hacer dibujos, empecé a inspirarme en mis experiencias de vida para ir mejorando la técnica de la acuarela. Tomé clases online, tenía una curiosidad. Mi sobrino me dice, ¿por qué tú no creas una marca? Y ahí está la importancia de tener gente a tu alrededor que vea lo que tú no estás viendo de ti. Empezamos a buscar un nombre, se crea una marca que es totalmente distinta a la que tengo hoy en día y empiezo a verle el poder de las historias de vida. Porque cada dibujo, si tú ves en el feed que antes tenía de esa misma marca, empezaba a buscar valentía. El tema era la valentía y yo dibujaba y me inspiraba en símbolos que para mí eran la valentía y generaba una historia. Al día siguiente daba sobre el poder del poder. Simbolizaba, hacía un boceto del poder con las acuarelas y escribía e investigaba acerca del poder. Y eso me llegó a entender que nuestras historias están ligadas a cada una de las experiencias que uno tiene en la vida. Y empecé a buscarle el sentido a cuando la gente me hablaba, cosas como, tengo miedo, es que esta ciudad me gobierna, no sé qué hacer, Omar, tengo talentos pero no. Y cuando comenzabas a hacer preguntas correctas en el momento correcto, tú comenzabas a darte respuestas que solamente tú necesitabas escuchar. Y ahí empecé a crear bocetos que inspiraban tu vida. Y empezaban a inspirar que tus mejores maestros habían estado dentro de tu historia de vida. Y es por eso que hoy soy un ilustrador de historias, porque cuando tú me hablas, yo te puedo decir ahorita, Diego, yo ya tengo el diseño tuyo. Tú, en las 3 preguntas que tú me hiciste y en la conversación previa a comenzar el podcast, yo ya dije, no, yo ya sé cómo es el diseño que le voy a hacer a Diego. Yo ya tengo el diseño tuyo. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Pero hay palabras, gestos que te hacen empoderarte y que te hacen tener un lenguaje corporal distinto. Yo ya puedo saber qué temas tienes tú que no te gustan tocar. Pero ya también sé cuáles son los temas que a ti te dan pasión. Y yo por ahí es donde yo me meto. Porque lo que no te gusta yo lo saco porque no me genera potencia. Pero yo sé que el mundo de la curiosidad mueve a Diego y yo por ahí me meto. Hago preguntas, veo tu emoción, lo veo por colores, lo veo por imágenes. Diego, ¿qué color te mueve? Y tú pones un color y te vas directamente por un recuerdo de tu infancia que te marcó. Por un papá, por una mamá, por una historia. Y tu cara comienza a transformarse. Porque te estás casando nuevamente con tu historia de vida y estás rescatando cosas que tú ni siquiera te habías dado cuenta. Y ahí es ahí donde yo comienzo a ilustrar las historias de vida. ¿Por qué? Porque le hemos perdido el amor a nuestro pasado. Porque vemos, hay refranes que dicen, a lo pasado pisado, ya el pasado pasó. No. Esa está tu mayor fuente de inspiración. Y si lo tienes perdonado, yo tengo un concepto del perdón que es, cuando tú sientes que has perdonado es haber regresado al pasado, verlo y regresarte tal y cual estás. Eso para mí es perdón. Si tú regresas y ves todo lo que te ha pasado y regresas con una lección en la mano, Diego, usted ya hizo paces con tu pasado. Vamos a crear una historia de eso que tú estás perdonando y que tú te estás reconociendo que por eso eres el Diego de hoy en día.
Y ahí es donde nace todo este cuento maravilloso de Vi, que hoy en día es mi pasión junto con el coach, que eso llegó nuevamente en cosas, en etapas distintas por esta necesidad de curiosidad que siempre sigo teniendo, pero la historia de vida es fabulosa. Eso me ha permitido conocer gente, hacer diseños que yo me quedo sorprendido cuando la gente ve la reacción de ver cosas como, wow, yo no sabía que esto lo había dicho y que tú lo interpretaste de esta manera, o cómo interpretaste a la niña que te estaba hablando. Eso, hoy cuando te estaba esperando, había una chica que es muy amiga, se convirtió en una amiga mía muy especial de una cliente y anda de viaje y me toma una foto. Me dice, Omar, este faro donde en la playa donde yo estoy es el mismo faro que tú me dibujaste. Y la conexión automática que he tenido con mi mamá, con mi familia, y yo digo, ese es el objetivo de Vi. Pero ¿en qué momento? O sea, cuando tú empiezas a conocer historias ajenas, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer preguntas, ¿no? Para un poco entender quién es esa persona, ¿no? Y a medida que esa persona te va respondiendo claramente, ¿no? ¿Cómo vas tú haciendo vas haciendo una idea de qué tipo de persona vas a pintar? ¿Sí me explico? Fíjate, quien llega a Vi, quien llega a la marca o quien llega a mi persona es con una idea poco básica, es decir, tú personalizas prendas de ropa. Vale. ¿Por qué? Porque el feed aparece con personas luciendo mis prendas, X. Pero cuando tenemos nuestra primera conversación, yo le digo, la prenda pintada es lo último que usted se va a llevar. Esto es, la prenda pintada, eso es lo que usted se va a llevar como de el repele de la olla, como decimos en Venezuela. Cuando comenzamos a conversar, yo comienzo a ver a Diego con cosas como, ¿qué quieres dibujar? Wow, Omar, lo que pasa es que a mí me motiva mucho los libros. Cuéntame de los libros. ¿Qué te hace pensar que para ti es importante los libros? Y Diego comienza a buscar cosas que se están relacionando con esos libros. Lo que pasa es que mi mamá me ponía a estudiar, me ponía a leer, me colocaba a tocar guitarra y para mí la música. Cuando ya comienzo que el cliente entiende que esta es una conversación acerca de su vida, ahí es donde yo comienzo a ver qué tipo de clientes. Los que tengan la seguridad de que su historia de vida no es incomodidad. Y si es incómoda, al final de la conversación te vas a terminar casado de una buena manera con tu historia. Yo he tenido clientes totalmente incrédulos que lo que han venido es, Omar, yo era amante del Yankee Stadium, quiero que me recrees esto. Ok, pero ¿qué hay atrás de esta anécdota de ese estadio? ¿Qué hay con este béisbol? Y comienzo a hacer preguntas ligeras. Cuando se va, la segunda fase de este proceso, de esta experiencia es, mira Diego, aquí está el boceto. Esto va a llevar este color, esto tal. Bocetos, que tú ni siquiera todavía estás, ni siquiera acerca de la historia. Tú me dices, Omar, quita esto, elimina esto, pon esto. Yo siento que este tamaño de letra es más grande, más pequeño. Ya tú no entras en la parte creativa. Ya tú hiciste tu trabajo. Ahora entro yo con el arte de la sensibilización de colores, de ver qué le gusta a Diego en el recuerdo de la conversación que yo tuve, de los elementos, y al final te entrego la pieza con una sorpresa que tiene la marca, que es ahí donde el cliente dice, valió la pena la conversación que tuve con Omar. Y es verdad, la pieza es parte de... Pero todo esto fue lo que valió la pena antes de llegar a la pieza. Entonces, solo una pregunta desde mi propia curiosidad. Tú cuando empiezas a dialogar con alguien para poder conocer, ¿no?, ese perfil, siempre intentas tocar un tono emocional. Total. O sea, la emoción Total. Dentro de la pregunta tiene que ser lo más importante. Y porque ni siquiera te das cuenta. Como te lo digo, yo ya sé qué dibujarte. Yo ya tengo el diseño para Diego. Porque supongo que hay preguntas que deben ser bastante vacías, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a ti te gusta el fútbol? Ajá, vacías. ¿Sabes? Eso, bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fútbol es el elemento. Es la pelota, es la cancha, es la guitarra, es el paracaidismo, X. Ok.
pero yo ahondo más acerca del por qué la pelota, por qué la guitarra, por qué el paracaidismo, porque ahí es donde está la magia de tu historia. Omar, es que yo disfruto la pregunta, respuesta estándar que me puede dar un Diego. Lo que pasa es que a mí me gustan las luces, me gusta conversar, me gusta indagar y me gusta conocer historias de gente. Eso es lo básico. Las preguntas que yo comienzo a hacer es, ¿por qué es curioso? ¿De dónde te viene esa curiosidad? ¿Qué hacías tú de pequeño cuando tú decías, me gustaba la escuela, pero no tanto porque me gustaba estudiar más estas materias? Y te comienzo a conectar de allí. Ahí es donde no tienes las respuestas básicas. Y no, por lo menos cuando yo llegué, yo ya hice preguntas que yo ya sé que tú no te diste cuenta. Pero a mí me han servido, Diego, no te puedes imaginar, de la información vital que tú me acabas de dar y que ni siquiera te diste cuenta que habías sido interrogado. Ni siquiera. Seguro que sí. ¿Te acuerdas cuando comenzamos el contacto por el DM en Instagram y que tú me preguntabas, ¿y estas preguntas a qué se vienen? Tú no tienes por qué saber a qué se vienen, pero yo ya sé a qué se vienen. Y cuando una persona se encuentra con esa emocionalidad y le sumas colores, tengo la cara que tienes tú ahorita. ¿Por qué? Porque nos estamos divorciando de la emocionalidad por el ruido de la ciudad, por la velocidad de cumplir este positivismo de que estoy feliz, quiero tener las grabaciones. Tú te desconectas de la emocionalidad que tienes durante el día, porque te concentras en el resultado, más no en el proceso. Y la cara que tú me acabas de dibujar en el decir, es que yo ya tengo el diseño, yo ya te hice preguntas, conectas con un lado de tu cerebro que tú dices, ¿en qué momento yo hice esto? ¿O qué habré contado? ¿Qué habré dicho? Ahí está siendo otro Diego. Y ahí es donde yo disfruto esta emoción. Ya veo, ya veo. Tú piensas que a veces la gente siempre que se queda con lo abstracto, que nunca quiere profundizar en la pregunta, lo digo en general, ¿no? Obviamente, claro, tú eres Diego. alguien diferente, ¿no? Y que siempre intenta buscar lo más profundo de cada Diego. ser, ¿no? La semilla. Pero en un caso común, ¿no? Las personas siempre que buscan lo más abstracto, no le interesa mucho saber quién eres. Profundizar, no. Y ojo, lo delicioso, Diego, cuando tú comienzas a buscarte versiones distintas de Diego, pero que suman al Diego que está hablando por el micrófono. Porque no es el Diego que dice, son preguntas básicas, estándar. Hay que buscar el trasfondo de eso. Y ahí es donde tú llegas a tener una sorpresa de decir, wow, yo no me imaginaba que yo era así. Y ahí es donde tú creces. Y es ahí donde te motivas a crear. ¿Y por qué piensas tú que la gente no se interesa por conocer a los demás? O sea, sí, pero no de la manera en la cual tú lo haces. Porque nos acostumbramos a conformarnos con la fachada. Con la imagen. Con la imagen. ¿Qué me hace Diego? Yo puedo hacerte un juicio, porque te estoy diciendo desde mi experiencia y desde mis creencias, un juicio de Diego. Un carajo joven, creativo, que le gusta conversar, curioso. No más. Eso es el estándar que la gente quiere conocer, porque yo quiero conocer es al Diego rumbero, y depende, porque yo siempre he dicho que cuando una madre tiene 5 hijos y esa madre se muere 5 madres distintas. 5 madres distintas, porque fue madre en diferentes etapas de su evolución. Y esa madre, esos hijos a lo que se vayan a conversar, van a decir, pero conmigo no fue comunicativa. Y contigo, conmigo fue la chismosa de todos. Y conmigo bailaba, pero si a mi mamá no le gustaba bailar, porque cada uno le dio en la fibra sensible a esa madre para que esa madre fuera y demostrara lo que es. Cuando tú empiezas a conocer a las personas, más allá de la marca de ropa, más allá de los lugares que frecuentas, más allá de las respuestas básicas que te dan, tú te vas a comenzar a rodear con gente que comienza a vibrar en la misma sintonía que tú y tus proyectos, tus ideas. Todo lo que te rodea se va a multiplicar por 10. Porque tú comienzas a conocer a la persona. Y es por eso que a mí me gusta indagar más allá de eso. Porque se ha perdido.
porque necesito tomar el café rápido con Diego, porque dentro de una hora yo necesito ir al trabajo. Y después llego al trabajo, entonces no le pregunto a mi compañera de trabajo cómo está, porque es que necesito salir a las 11, porque a las 11, si yo llego después, no voy a poder dormir o no tengo que ver la serie. Estamos viviendo en un futuro sin aprovechar el presente y nos estamos desconectando sin conocer a nuestro alrededor. Sí. Nueva York es un ejemplo idóneo para poder destacar cómo vivimos la vida en modo rápido, ¿sabes? O sea, que no hay forma de comprender en qué momento ya tú sabes qué tienes que hacer. Obvio. Está con nosotros, ¿sabes? O sea, siempre que estamos pensando en el mañana, mañana tengo una entrevista de trabajo, mañana tengo una reunión con mis socios, ¿sabes? Yo aprendí como hace 8 años, Diego, hace 8 años a mí se me fue el piso porque el gran centro de mi vida falleció de una manera rápida, insospechada, y de una manera que nadie se lo imaginaba. Y yo tenía mi vida planificada a 5 años. Por eso cuando a mí me hacen la pregunta, ¿cómo te visualizas en 5 años? Cállese, porque usted ni siquiera se acuerda de lo que usted desayunó. Ahora se va a estar visualizándote a ti en 5 años, chico. Cállese con esa pregunta. Búsqueme otra por ChatGPT, que esa tiene otra mejor. Porque a mí, yo tenía mi vida en 5 años hecha. Y cuando a mí este piso se me muere, se me va, yo comencé un proceso de escucharme, de analizarme y de reconocerme. ¿Por qué? Porque mi vida giraba en torno a alguien. Y cuando tú comienzas a tener tu centro de vida, todo lo demás comienza a moverse en una sincronicidad perfecta. Yo pienso que el hecho de preguntar cómo te ves en 5 años es una pregunta un poco para medir qué tan exitoso vas a ser, más que todo por ello. Claro. Porque al final a nadie le interesa. Bueno, ni siquiera sabes si se van a acordar de ti en 5 años, para empezar, ¿sabes? Claro. Pero es un poco por ahí va la cosa. ¿Qué tan exitoso vas a ser? ¿Vas a ser millonario? ¿Vas a estar conduciendo un Lamborghini o el mismo coche que estás conduciendo ahora? Es un poco por ahí va la cosa. Y fíjate, esa pregunta de 5 años de futuro, cuando tú tienes una meta, por lo menos el podcast, que tú te lo preguntes, mensual, quincenal, la frecuencia la puedes establecer tú. Ok. Te da el input de decir, yo en 5 años yo me estoy visualizando como el mejor podcast más escuchado de Nueva York. Y empiezas tú a trabajar. ¿Para qué? Para explotar tus talentos, para hacer un estudio más tecnológico, para conocer gente más top. Y empiezas en función de eso. ¿Por qué? Porque ya tú lo visualizaste y tú te quieres ir para allá. A ver, yo pienso que está bien poner tiempo, ¿no? Establecer tiempos para poder decir, ok, en un año voy a conseguir tanto. Sí. Pero en el momento que te empiezas a obsesionar y empiezas a perder un poco la cabeza de... esto ya está tirándose automático mucho más... y empiezas a entrar automático. Totalmente. Y ahí hay que tener cuidado, porque yo siempre he dicho, la diferencia entre un sueño y un proyecto es la fecha. Cuando a ti, tu sueño, ya le pones tú una fecha, ya hay un compromiso. Y si hay un compromiso, ya hay un plan de acción y ese plan de acción te va a llevar a tener este proyecto en tus manos. Eso está bien, porque te visualizas en 5 años, plan de acción, compromiso, tal. Okay. Pero no tienes por qué dejar de disfrutar el proceso hasta que llegues a esos 5 años. Y cuidado con el automático, porque el automático entonces vas a conocer personas y vas a entrevistar personas por entrevistar, pero no por conocer. ¿Qué te interesa a ti? ¿El top del podcast? ¿Conocer personas que te potencien el podcast o entrevistar a personas? Desaprovechas la posibilidad de disfrutártelo, de conocer gente, pero potenciar tu podcast al final. O sea, sí, obviamente mi intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas que pueda llegar, ¿no? Con el podcast, con los mensajes que pueda transmitir a través de estas entrevistas, ¿no? Pero si yo siento que mi objetivo principal es por los números, por el dinero, se vuelve un objetivo bastante vacío. Y no hay emoción de por medio. Y pienso que lo más importante, ya sea en el podcast o en un negocio también, ¿no? O lo que sea que estás haciendo, si no le pones emoción de dentro, pasión y interés de poder seguir mejorando cada día, ya se vuelve algo tan rutinario que ya le pierdes hasta la ganas de continuar. O sea que el dinero se vuelve el motor, pero es que, es cierto que el dinero, por más que sea
Motor. Un motor para todo, ¿no? Obvio. Para mejorar tu vida, que te Obvio. permita libertad, ¿no? Llega un punto en la cual ya el dinero no tiene ningún... ¿Cómo Sentido. decirlo? ¿Ah? Sentido. No tiene ningún sentido. Ahora te ¿sabes? pregunto, ¿cada cuánto te haces esa misma pregunta? ¿Cada cuánto te lo recuerdas? No muchas veces, honestamente. ¿Vistes? Y es ahí donde llegamos a un Diego con el podcast top, pero Diego se me perdió en el camino. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos todos los días, cada 15 días, cada mes, que aterricen al Diego para que esté enfocado en el podcast, pero que su esencia y su objetivo se potencie y no se disminuye. Te lo tienes que recordar todos los días, porque Diego va al gym, después tiene que entrevistar, tiene que editar. Tienes que recordártelo siempre. Y algo que aprendí esta semana, Diego. Cuidado con quien dejas cuidando a tus sueños. No pongas a cuidar tus sueños a alguien que ni siquiera se ha atrevido a soñar por sí mismo. ¿Qué querés decir con eso? Esta semana he tenido una experiencia bien interesante. Una persona tiene un sueño de un restaurante fue muy exitoso. Ok. Pero ha puesto en su negocio a personas que ni siquiera han soñado con tener su propio negocio, con ser grandes emprendedores, por tener sueños grandes, sino han puesto empleados. Y eso está bien. Cada quien decide, si usted quiere ser empleado, usted sea el mejor. Hay gente que quiere ser dueño. Hay gente que quiere ser el dueño del mundo. Cada quien tiene sus estándares. Ok. Pero esa persona decidió tener empleados. Su sueño no es el mismo sueño de quien cuida este local. No le ponen pasión, no le ponen intención, no le ponen propósito. Y este sueño se está desdibujando por personas que no le importa el sueño ajeno, porque no conocieron soñar los propios. Si tú pones a cuidar este podcast a alguien que ni siquiera tiene la idea del valor intangible que tiene para Diego este proyecto, se lo entregas a cualquiera, usted se puede ir de vacaciones y usted va a regresar con un podcast hecho desastre. Es que al final, claro, no... La cara conocida de este podcast soy yo. O sea, si yo dejara a alguien más que no tiene mi misma personalidad, es que ya para empezar eso, yo soy único. Mi manera de ser es única. No hay nadie que pueda ser igual que yo con mis ¿Cuánto te recuerdas virtudes y tú defectos. eso? ¿Ah? ¿Cuándo te dices tú todo eso? ¿En cuánto tiempo, con qué frecuencia te repites eso que tú acabas de decir? No todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no todos los días decido profundizar tanto como lo estoy haciendo ahora, ya que yo igual tengo una rutina en la cual no me permito hacer este tipo de pensamientos siempre, ¿sí me explico? Uh-huh. Aunque también hay momentos que sí, cuando decido anotarlo en un libro, decir que voy a soltar todos mis pensamientos e ideas en un diario, ¿sí me explico? Cuando haces eso, ¿qué siente Diego? Expresión, libertad. Ajá. ¿Qué más? Cuando verbalizas un sueño, cuando lo escribes, cuando le das forma, ¿qué siente el Diego? Pues sentido a lo que estoy haciendo. Sentido. Significa que si tenemos un beneficio enorme, porque tener sentido a algo, y eso es enorme, ¿por qué lo dejamos hacer? Con la frecuencia. Es que, o sea, ¿a qué te refieres con la frecuencia? Porque, a ver, una cosa es hacerlo cada cierto tiempo y otra cosa es hacerlo todos los días. No, todos los días no. No todos los días son obvio. Iguales. Hay días que no se me apetece ni siquiera... Obvio. Pero frecuencia, digo, el momento en donde yo estoy desmotivado, yo vuelvo a estar en mi casa, voy a sentarme y voy a decir, ok, ¿por qué estás desmotivado, Diego? ¿Por qué estás en una semana chimba? ¿Por qué te sientes así? ¿Cuál es tu sueño? Diego, recuérdamelo. Tú preguntárselo a Diego. Diego, recuérdame cuál era el objetivo de este podcast. Esto es, ok. ¿Cuántas personas te han cambiado la vida? ¿Qué te ha cambiado el podcast? Y comenzar a hacer preguntas cuando tu emocionalidad no sea high, sino que tu emocionalidad esté por debajo de la mesa. Ok.
Esos son los momentos en donde la sinceridad tuya va a decir, wow, es que me siento desmotivado porque qué fastidio todo el tiempo estar editando. Ahí comienza ese Diego a hacerse preguntas y a expandir esos talentos. Ya Y esa veo. es la frecuencia con la que yo digo. No solamente hacer preguntas cuando estás en el top, no, sino cuando estás en la mera mera. Claro. Ahí es donde tienes que empezar a recogerte y empezar a validarte. Porque este sueño, ¿cuántas personas no quisieran tener este estudio? Pues muchas. Pero ¿cuántas personas se han sentado a decir qué tipo de sueño quiero para que llene este estudio? No lo sé. Y eso es lo que a ti te está marcando la diferencia. Tú un día decidiste sentarte, escucharte y activarte, que es lo que te diferencia de las muchas personas que tienen sueños, pero no le ponen un plan de acción. Wow. La cabeza me hizo boom. Una locura. La manera en cómo Yo siempre he dicho que hemos las personas tocado. que tienen sueños, que decidieron tener sueños, que decidieron luchar por sus sueños, wow, esa gente tiene que encontró el tesoro al final del arco iris, porque ha entendido la vibra. Sí. Es bastante curioso saber cómo a veces siempre nos solemos buscar excusas a través de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero ¿Cuál fue hacer tu mayor excusa de aquí? como que ¿Cuál fue la mayor excusa que tenías, obvio, porque ya no la tienes, para arrancar este podcast? Que tú recuerdes. Bueno, primero que me daba miedo a lo que los demás dijeran. ¿Y cómo se quedó esta excusa hoy en día? Bueno, a ver, obviamente si comparo mi primer podcast comparado a este, obviamente mi confianza ha aumentado muchísimo porque ya ni siquiera le presto atención a la cámara, sino que solamente actúo como soy. ¿Y Y qué dice eso de ti? pues, o sea, que me da igual lo que la gente diga. Venga, ahí ya tienes el No, es que regalo. mira, te digo, o sea, honestamente, y es curioso lo que tú has sido ahora, o sea, me dejaba influenciar mucho por los comentarios negativos, el hate. Y sí, he recibido y me da igual. O sea, a ver, hay comentarios que son maravillosos, que te dicen, sí, así, excelente contenido, me gustó mucho la entrevista, muy bien, y yo los valoro muchísimo, ¿sabes? Pero hay otro que te dice, oh, no, eres un perdedor, no sé, eres esto, que lo otro. Y yo, bueno, al principio sí le tomaba importancia, pero o sea, me estoy dejando controlar por alguien que no conozco a través de Ujú. una pantalla que, ¿saben? Ni siquiera, o sea, tiene tanta, tiene tan poca valentía de dejarlo en un comentario y Ujú. no decírmelo en persona, ¿sí me Ujú. explico? Creo Total. que hay una diferencia enorme a tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia del Diego del primer episodio al Diego que está grabando hoy? Pues yo creo que la confianza principalmente diría que si comparamos, El primero con claro este. que ni siquiera miraba la cámara cuando saludaba y no sé, me veía muy tartamudo también, entonces eso afectaba a mi manera en cómo comunicaba las cosas. Ahora no tartamudeo tanto como lo hacía en el pasado, pero también mi manera de expresarme ante la gente que tengo aquí conmigo y también a la gente que me está viendo ha cambiado muchísimo, entonces también mi lenguaje corporal, Ujú. la manera en cómo utilizo mi mano es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Antes yo estaba con la mano así, ¿sabe? Algo tan vacío. Mi mensaje verbal a mi mensaje corporal no coincidía en ello. Ok. Entonces son cosas que he ido trabajando para poder mejorar o profesionalizar mi manera de comunicar también a través del podcast. ¿Sí me explico? Dime 3 cosas que has Dime. dejado atrás para que esté Diego hoy sentado con la suficiente seguridad que me acabas de decir. 3 cosas. Cosas que... pues las excusas, diría. Ujú. La excusa. También te diría, no sé, em, no sé, la verdad.
Que es una pregunta tan rápida que... Dos cosas que tú dices, dos wow, cosas. comparado en el primero con el último, sí, he dejado. Las excusas y no sé, Bueno, eso te la dejo de tarea. me la deja de tarea. Y bueno, sí, en un futuro cuando vuelva ya te la digo, ¿ya? Porque fue una pregunta tan que me golpeó que, ¿sabes? Última pregunta. Dime. ¿Cómo te celebras el éxito del podcast? Y no digo éxito medido por los estándares. ¿Cómo te celebra, Diego, el hecho de que hoy en día tenga cuerpo, figura y color tu sueño? ¿Cómo me celebro? Es que bueno, cada podcast es diferente, o sea... Pero ¿cómo te lo celebras a nivel personal, no por capítulos? ¿Cómo te celebra un tipo que un día creyó, que se soñó y que hoy en día tiene un programa, tiene un podcast? Bueno, más que todo compartir mi avance con mi gente cercana, con mi familia, aunque hay gente que aún no me sigue apoyando y está bien, yo entiendo su idea pero no las comparto a la vez, ¿sabes? Una cosa es entenderla y otra cosa es compartirla. Yo no la entiendo, pero no las comparto, ¿sabes? Mucha gente de mi familia que no está de acuerdo con esto porque dice que ya hay tanta competencia de podcast, que ya hay tantas personas dedicándose a lo mismo, que lo mío es uno más. Entonces, ¿qué se puede sacar de ello para ser diferente? Pues oye, mi autenticidad, básicamente. Yo soy auténtico, yo soy una persona que dice las cosas diferente a como lo diría Juanito, X. ¿sabes? No intento compararme con los demás, intento ser único y bueno, o sea, soy consciente de que tengo defectos como también tengo virtudes y eso se va trabajando claramente y bueno, nada, eso. Tengo manera de celebrarlo básicamente. A veces me gusta, no sé, darme un día libre, Ok. no sé, me gusta escaparme fuera de la Ok. ciudad porque igual a veces como que, no sé, esta ciudad me agobia demasiado por todo el caos que hay, ¿no? Entonces, no sé, decido irme a Long Island, a la playa, a otro lado que no sea la urbanización, ¿no? Y también contándolo a gente cercana, que es algo que me gusta mucho, porque hay gente que está ahí conmigo, tanto en las buenas como en las malas, ¿no? Y siempre que me siento en confianza contando esas cosas, ¿no? ¿Has dejado muchas cosas entonces en el camino? Pues sí, obviamente, soy una persona que va evolucionando constantemente, ¿no? No me gusta quedarme en el pasado, siempre que trato de buscar la mejor versión de mí mismo. Y bueno, ¿qué es ser la mejor versión de ti mismo? Bueno, tú definirás quién eres, depende a la huella que quieras dejar en esta sociedad, ¿no? Hay personas que quieren dejar un legado que queda ser recordado por 100 años. Bueno, no sé, está muy bien, pues, buscará la manera de hacerlo, ¿no? En mi caso, pues no lo sé todavía, creo que soy demasiado joven para buscar, para saber cuál va a ser mi legado en este mundo. Correcto. Quizás va a ser hacer un podcast que pueda llegar a miles de millones de personas, no lo sé. Esa es mi intención y estoy trabajando para ello, ¿no? Pero en este momento siento que estoy disfrutando el proceso. Importante. ¿Ah? Importante eso de... Obvio, disfrutar el proceso porque en el comienzo yo sí vivía en modo Automático. modo automático, en el sentido de que siempre estaba mirando las métricas. Oh, ganaba un nuevo seguidor, perfecto. Oh, ¿cuántas visitas están viendo en la última hora? ¿Sabes? Siempre que estaba pendiente, veía mi teléfono cada media hora para saber cómo iba actualizándose cada contenido, ¿no? Ahorita como que dejo el teléfono dado vuelta y no lo veo después de 2-3 horas. Entonces son cosas que he ido cambiando, ¿no? Un poco que no dependo tanto de esas cosas externas, porque al final esas son cosas externas. Si estuvieras a punto de comenzar la carrera de tu vida y te dieran la posibilidad de susurrarte algo al oído, ¿qué te dirías? ¿Qué me diría? ¿Que voy bien? Eso es todo. ¿Que voy bien? ¿Que siga haciendo las cosas como las estoy haciendo? Nada más. Al final... Esos son regalos que te das sin que tú te des cuenta, Diego. Pues sí, honestamente. Estas preguntas, estos silencios, estas cosas de ya va, déjame pensar, esas son cosas que tenemos que hacerlo habitual en nuestras vidas. Sí, bueno, personalmente no estoy tan acostumbrado a estas preguntas tan profundas, ¿no? Pero es bueno hacerlo. Me saca de mi zona de confort y me hace pensar más de lo que a lo mejor estoy acostumbrado, ¿no? Claro.
y, y te amplía tu visión de tu propio sueño y te amplía tu visión de tu propia personalidad. Y eso es viable. Sí. Bueno, Omar, vamos acabando. Para mí ha sido un gustazo tenerte hoy. Igual. Me gustaría hacerte una última pregunta un poco para contextualizar todo lo que hemos conversado. Dime. Que para mí ha sido una charla encantadora, de verdad que la he disfrutado mucho. Algo diferente a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Y me gustaría preguntarte acerca de cómo ves la generación actual comparada a la generación tuya. Bueno, yo tengo un amor y odio con esto porque tengo una esperanza de esta generación desde el punto de vista de la información y esta diversidad de profesiones nuevas que se están creando a lo largo de todo este contexto tecnológico. Pero tengo un miedo terrible a la flojera y a la pereza de la creatividad, porque estoy viendo dentro de mis círculos cercanos personas que no están siendo en la capacidad de poder crear y visualizar sus proyectos de vida, sino se están conformando con lo que tienen hoy en día. Y eso es el miedo que tengo a estas generaciones que están llegando. Pero una esperanza de que veo gente también preparándose, estudiando, formándose, apasionándose, y siento que todavía, mientras que esté la raza humana, a mí no me preocupa, como dicen, a mí no me preocupa la evolución de la inteligencia artificial, sino me está preocupando es la involución de nosotros como seres humanos. Y mientras haya gente que ponga programas y existan este tipo de espacios, wow, yo todavía digo, tengo esperanza de las generaciones. Hay esperanza. Sí. ¿Tú piensas que las redes sociales un poco ha distorsionado la manera en cómo decidimos vivir? Claro, porque tú ves a personas comparándose, ella va para la playa o tiene una vida, se comparan, como te lo dije al principio, como si fuéramos productos de un mismo molde. Ella está disfrutando su playa, que él está disfrutando su profesión porque tuvo una historia de vida distinta, pero nos estamos comparando por medio de un feed que el 90% puede ser edición, puede ser filtros. Y esto siento que las redes sociales están siendo muy wow. ¿Hay algo que quieras decir a la cámara antes de acabar? Wow. Siéntete con total libertad. Si quieres compartir algún consejo. Yo lo que diría, y esto sí se lo digo yo quizás a todas las personas que tengan una idea, un proyecto, un sueño, que no vean el qué dirán, que no piensen en la crítica, sino piensen en la sensación del deber cumplido. Y sobre todo, siéntanse creativos porque somos seres creadores y llenos de miles de oportunidades. Excelente, excelente. Corto, pero directo. Conciso. Sí, aquí no nos vamos con mucho rodeo, aquí vamos directo al mensaje, ¿no? Así es. Bueno, Omar, nada, tengo que agradecerte por haber venido. La verdad es que ha sido una charla exquisita, me la he pasado súper bien. Y nada, espero tenerte en un futuro aquí. A contar otras cosas. Yo he encantado de poder repetir esta charla contigo. Igual, y muchísimas gracias. Y sé que el podcast tiene el futuro que tus sueños y el tamaño de tu plan de acción tenga en mente. Muchas gracias por tu positivismo. A veces es necesario para poder echar para adelante, ¿no? Así es, y sé que va a ser del tamaño y el color que tú mismo construyas y trabajes. Muchas gracias, Omar. A ti. Te deseo lo mejor, te deseo todo el éxito del mundo y continúa con tu negocio, con tu coaching, que veo que lo estás haciendo muy bien. Gracias, papá. Gracias. Bueno, muchachos, amigos y amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de la charla, una charla bastante profunda, diferente a lo acostumbrado, así que nos vemos en el siguiente capítulo, que tenemos un invitado demasiado interesante. Ya lo iré comentando por la semana, así que nos vamos viendo y hasta la semana que viene. Adiós.